Miro a través de la ventana y esto va a estar bien. Es lo que queremos, pero por el momento hay situaciones que no están bien. Me refiero sobre todo a lo que vive Israel. Vamos a agradecer enormemente al periodista Marcelo Kisilevsky que hoy con, bueno, el vocero de la Cancillería, Waldo Wolf y todo lo más, tuvimos que sobre la marcha ir reacomodando su salida, pero como siempre agradecerle. Querido Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la gente de Radio High? Estamos, como diríamos, ¿no? En esta época hay que agradecer por lo que tenemos, pero muy preocupados por lo que acontece en este mundo y lo que ustedes están viviendo ahí. Hoy en el día del cumpleaños de Kfir Vivas, un año, el más pequeñito de los secuestrados, que muestra casi como un símbolo lo que es el horror, la barbarie, el terrorismo. Todo tuyo, escuchar tu análisis del momento. Bueno, por supuesto que el día de hoy está tenido con el cumpleaños de Kfir, ¿no? Incluso me he vestido de modo acorde. Este es mi atuendo de cumpleaños hoy. Y el deseo, como hay un video que está circulando con cantantes argentinos hermoso que dice que los cumplas. Ujú. Eh, y ese es el mejor deseo que podemos darle, que los esté cumpliendo, porque no sabemos absolutamente nada de ellos y lo que podemos contar nada más es qué están haciendo los familiares acá para aumentar los decibeles de la protesta, para aumentar la visibilidad de el hecho de que Kfir, como su hermanito, su hermano mayor, Arielito de 4 años, también está en cautiverio, su mamá Shiri, su papá Yarden. No sabemos nada de ellos y tampoco sabemos qué podemos creer cuando el Hamas dice que están muertos, ¿no? Se lo dijeron a Yarden, o sea, Yarden sabemos que está vivo, pero el resto de la familia no. El día comienza en signo también de ataques, de un ataque muy, muy significativo en la parte sur de la ciudad de Han Yunes. Hoy es el ataque más sureño, podemos decirlo así, del ejército israelí en lo que se llama la zona, el puesto o el cuartel o el fortín de Shuadá en la ciudad de Han Yunes. Eh, se mató a decenas de terroristas que estaban allí, se descubrieron arsenales, cuarteles, salas de mando, un cuartel impresionante, tanto por arriba como por abajo, en túneles, lo están todavía limpiando, un enorme arsenal y bueno, eso por un lado, es decir, que el ejército sigue avanzando en la ofensiva. Eh, Se calcula que ya 7 batallones o regimientos del Hamas fueron liquidados, pero se calcula que hay alrededor de 24. Es decir, que estamos hablando más o menos de un poco más de un tercio de los terroristas. Se habla de 9.000 terroristas muertos, se habla de 30.000 existentes en total. Quiere decir que, según esto, Israel habría liquidado apenas a un tercio de la fuerza de Hamas, con lo cual hay mucho trabajo por hacer. Uno de los informes, Miki, dice que así como por lo menos 1 millón a 1,5 millones y quizás más de palestinos emigraron o se evacuaron hacia la parte sur de la franja de Gaza, en la zona de Rafah y el eje de Filadelfia, también lo hicieron los terroristas del Hamas, que se rasuraron las barbas, se camuflan en la población civil y ahora ocurre algo bastante insólito. Israel está manteniendo esta autorización a que parte de los palestinos civiles se vuelvan a sus casas en el norte de la franja de Gaza, y, o sea, lo querría mantener como una carta de negociación a cambio de la liberación de rehenes. Pero ya sabemos qué pasa con la dinámica de las presiones norteamericanas. Aparentemente, en los próximos días, Netanyahu daría la autorización para que los gazatíes que están en el sur y que son residentes del norte puedan volver al norte. ¿Qué es lo que está pasando? El Hamas se prepara, según informes de habitantes palestinos, para impedir ese retorno. ¿Por qué? Porque los terroristas mismos no quieren volver al norte, porque se van a encontrar con el ejército. Entonces prefieren estar en Rafah, donde todavía el ejército
está esperando o no se anima a incursionar todavía por la cantidad de palestinos civiles que hay. Entonces, ¿cuál es el interés del Hamas en este momento? Impedirles el retorno para continuar utilizándolos como escudos humanos. Ese es el cinismo, esa es la crueldad, esa es la perversión del Hamas, ¿sí? Lo cual engancha con el tema del eje Filadelfia, que hay que resolver qué se hace ahí. Hoy escuchábamos al ex ministro y líder de Israel Beiteinu, a Víctor Lieberman, explicar que sin el eje Filadelfia no se puede aspirar a terminar la guerra, porque dice, es como si tuvieras una gotera en el baño en una punta de la casa, pero y te ocupás con un trapito de limpiar la gotera, pero tenés el caño madre de toda la cañería de agua abierta por el otro lado. Y con el trapito no te va a alcanzar. Entonces, para terminar la guerra, para explicarlo, el eje Filadelfia es la calle que bordea la frontera con Egipto en la Franja de Gaza. Y en el medio está la ciudad de Rafah, es decir, esto es un eje de 12 kilómetros, vamos a entenderlo bien, donde se calcula que hay o ha habido 1000 túneles durante todos los años, contrabandeando de todo. ¿Qué entonces ahí está el paso de Rafah con los funcionarios corruptos de la aduana egipcia. Eso, ¿qué dicen los egipcios al respecto? Porque claro, Israel está haciendo lo que está haciendo. La pregunta es si es que más allá de cuando Egipto aparece en las negociaciones, Egipto está dispuesto a tomar medidas en serio, su gobierno, para que esa frontera no sea permeable. En su momento, Egipto, incluso en los viejos tiempos del bloqueo famoso de Israel contra la Franja de Gaza, el bloqueo era más hermético por parte de Egipto, que había supuestamente montado un muro subterráneo de metal para bloquear los túneles. La pregunta es si bloqueó todos los túneles. La pregunta es qué pasó desde entonces. Había también inundado parte de los túneles, o todos, o no se sabe cuántos. Eso fue un antecedente de lo que, dicho sea de paso, ¿no? De lo que quizás Israel estuvo planeando hacer. No sabemos todavía si se planeó, si en qué quedó y por qué se abortó, pero Egipto sí lo había hecho. ¿En qué quedó todo eso? No sabemos, porque lo que se calcula ahora es que si no se toma control del paso de Rafah y del eje Filadelfia, entonces va a continuar, es decir, se va a terminar esto. Yahya Sinwar no ha sido capturado ni matado todavía, los rehenes no han sido recuperados, el Hamas va a quedar como un factor gubernativo relevante en la Franja de Gaza, y el contrabando por el eje Filadelfia, por los túneles y el paso va a continuar, con lo cual los logros que ha tenido el ejército israelí en la Franja de Gaza quedarán en la nada, los muertos habrán sido en vano, tanto los secuestrados como los soldados. Sin lugar a dudas, el panorama, y nosotros estamos recibiendo información y no hacemos geopolítica, pero uno diría, bueno, un desafío más para Israel, ¿no? Lograr convencer o presionar a Egipto e incluso a fuerzas internacionales para que eso sea realmente un lugar donde, bueno, no entre todo lo que ha entrado a través de esa frontera de Gaza con Egipto, un tema que me imagino, espero, estén trabajando más allá de lo militar. ¿Qué más tenemos, Marcelo? Sí, hay noticias como por ejemplo el presidente Herzog hablando en la conferencia económica de Davos con una foto de Kfir Vivas en la mano y diciendo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que hablar de la paz con aquellos que deseen la paz. Jamás no aplica. Irán es el imperio del mal, el 7 del 10 fue un día negro en nuestra historia, es decir, Yitzhak Herzog, presidente de Israel, haciendo un discurso muy, muy enérgico en Davos, y también, si hablamos de la arena diplomática, aparece un Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en un encuentro con secuestradas liberadas del Hamas, con un disquit, la chapita como la que yo estoy teniendo ahora, que como todo el mundo sabe es lo que usa cada soldado para identificarlo,
y que se convirtió en uno de los símbolos de la protesta, porque por supuesto tiene escrito en hebreo, en inglés, tráiganlos de nuevo a casa. Hoy el gabinete se va a reunir, y el gabinete de seguridad, el gabinete de defensa, no el gabinete de guerra, sino que es un gabinete más ampliado, pero todavía no es el gabinete en pleno. ¿De qué van a hablar? De la guerra en el sur, van a hablar de la guerra en el norte, con el Líbano, van a hablar de la transferencia o no de fondos a la autoridad palestina, producto de los impuestos recaudados. Se decidió por ahora descontar, como se recordará, los fondos destinados a la Franja de Gaza. Estados Unidos quiere que se le dé el dinero, también que se abra para obreros. Se va a hablar de todo eso. Puede llegar a ser que haya votación al respecto, pero ¿de qué no van a hablar? Del día después. Ese debate ha sido postergado una vez más para la semana que viene, y los observadores dicen que eso tiene una razón. También la semana que viene tendría que ya salir la decisión de La Haya, y en medio de ese contexto el gobierno no quiere o no querría, según esta perspectiva, que haya pronunciamientos problemáticos por parte de los ministros. O sea que además es un gobierno que no confía en lo que puedan decir sus propios miembros. Problemáticos también, ¿verdad? Uh-huh. Ok, hay, por último, en la arena política, en el Likud empiezan a prepararse para el día después, pero no después de la guerra, sino el día después de la retirada de Benny Gantz, Gadi Eisenkot, Gideon Sa'ar y toda la gente de Mahané Mamlahti, de la coalición de guerra. Cada vez son más los desacuerdos entre ellos. Benny Gantz le presentó una lista de súper a Netanyahu que tiene que ver con estas cosas, de redefinir, recalcular las metas de la guerra, definir el día después, etcétera, etcétera. Y para eso se están dirigiendo a Lapid, que por supuesto rechazó de plano, de Yesh Atid, el jefe de la oposición, y también a Víctor Lieberman, líder de Israel Beiteinu, al que le dijeron, y él salió por la televisión a contarlo. Acá la discreción no le parecía conducente. Uh-huh. Y dijo, sí, me ofrecieron 5 personas muy autorizadas del Likud, me ofrecieron entrar como parte de la coalición, pero a condición de que no me retire después de la guerra, sino que esté un año más adentro de la coalición. Yo les digo, dice Lieberman, ustedes se confundieron. Acá estábamos hablando de una guerra, no estamos hablando de consideraciones políticas del señor Netanyahu y su coalición. Entonces rechazó. Por supuesto, si ustedes me invitan a ver qué pasa con la guerra, qué hacemos con Gaza, etcétera, yo gustoso me voy a prestar a dar una mano adentro del gabinete, pero no así. Ustedes están haciendo política y no manejando la guerra. Y a eso no me voy a prestar, dijo a Víctor Lieberman. La política israelí, el día después, la guerra, todo esto que nos ha compartido Marcelo Kicilevsky en el día donde esperemos esté cumpliendo Kfir su primer año, pero también es una de las preguntas en este drama terrible. Marcelo, la gente te puede seguir en tu canal de YouTube, por favor, para aquellos que quieran estar informados. Cuéntales dónde te encuentran. Sí, te agradezco. www.youtube.com, como siempre, después se hace @ Marcelo Kicilevsky, todo junto. Muy bien. Muy sencillo. Cuando publiquemos la nota en nuestro portal vamos a poner dónde te encuentran, así la gente puede permanentemente estar siguiéndolo a Marcelo con esta información tan precisa y actualizada y el análisis respectivo. Marcelo, como siempre, gracias, un abrazo. Abrazo para todos. Hasta la próxima. Marcelo Kicilevsky, periodista con este panorama de noticias de Israel.